Mi nombre es Elvira Ramírez, y a mis 68 años, la vida me había enseñado a encontrar la paz en los ritmos silenciosos de la cotidianidad. 5 años habían pasado desde que mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, me había dejado. Ahora, el eco de sus pasos en nuestra casa de Teusaquillo había sido reemplazado por los de mi hijo, Mateo, y su esposa, Isabela. Vivíamos los tres en este hogar que mi esposo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo, un santuario que de repente se sentía cargado de una tensión sutil, una bruma que yo no lograba disipar y que se alojaba en el fondo de mi pecho cada mañana. Mateo, mi adorado hijo, tiene 35 años. Es gerente de cuentas en una importante compañía de telecomunicaciones, un hombre recto y trabajador. Cada mañana, sin falta, salía de casa a las 7:30, con el aroma del tinto recién hecho todavía en el aire, y no regresaba hasta pasadas las 8 de la noche, con el cansancio del día grabado en su rostro. Era un buen hombre, mi Mateo, la encarnación de la decencia y la amabilidad, mi orgullo más grande. Y luego estaba Isabela, su esposa de 32 años, una supuesta ama de casa. A primera vista, nuestra relación parecía un modelo de convivencia. Siempre se dirigía a mí con un «Doña Elvira» y una formalidad impecable, y el amor que profesaba por Mateo parecía genuino. Pero algo no encajaba. Era una sensación persistente, como una nota discordante en una melodía familiar, una extraña intuición que no me abandonaba. Esa mañana, como todas las mañanas, mi día comenzó a las 5:30. El frío bogotano todavía se colaba por las rendijas de las ventanas mientras yo me movía en la penumbra de la cocina, iniciando el ritual de prepararle el almuerzo a Mateo. Llené la lonchera con el sudado de pollo que había quedado de la noche anterior, el arroz blanco y esponjoso, y le puse unas rodajas de plátano maduro frito, su favorito. El aroma de las arepas dorándose en la parrilla comenzaba a llenar la casa. «Buenos días, doña Elvira». La voz de Isabela me sacó de mi concentración. Bajaba las escaleras con la lentitud de una reina, todavía en pijama de seda y con una expresión somnolienta que, sin embargo, no lograba opacar el maquillaje discreto pero perfecto que ya llevaba puesto. «Buenos días, Isabela, ¿cómo amaneciste?» «Ahí, más o menos». «Muchas gracias por todo, siempre tan dedicada a usted», dijo, esbozando una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Para mí, esa sonrisa se sentía hueca, un gesto ensayado que carecía de la calidez de un sentimiento real. Poco después, Mateo bajó, ya vestido con su traje impecable. Me dio un beso en la mejilla. «Mamá, gracias por todo. De verdad que nos ayudas un montón, sobre todo porque Isa ha estado tan delicada de salud». «No te preocupes por nosotros, mamá, tú solo cuida tu salud, bueno». Sus palabras, aunque llenas de cariño, me producían una punzada de inquietud. La supuesta fragilidad de Isabela. ¿Era real? Sabía que iba a citas médicas, pero nunca mencionaba un diagnóstico claro, siempre se escudaba en una vaguedad misteriosa. «Ay, mi amor, no digas eso, que le pones más carga a tu mamá», intervino Isabela con un tono dulce. «Doña Elvira, Mateo insiste en que no se esfuerce, pero es que yo con esta fatiga crónica que me aqueja a veces no me puedo ni levantar». Su expresión era la de una mártir resignada. Quizás era cierto, quizás su cuerpo realmente le fallaba. Pero entonces, ¿cómo se explicaba el hecho de que su maquillaje siempre estuviera intacto, sus uñas perfectamente cuidadas y que saliera de casa todos los días, sin falta, durante horas? Después de despedir a Mateo en la puerta, el ritual se repetía. «Doña Elvira, ¿no quiere que nos tomemos un cafecito?», sugería Isabela. Pero la oferta era vacía. Nunca se levantaba a prepararlo. Era yo quien terminaba calentando el agua, sirviendo los tintos y llevándoselos al sofá donde ella ya estaba instalada, revisando su celular. Estaba pensando en hacer una sobrebarriga en salsa criolla para la cena. «A Mateo le encanta», dije yo, intentando involucrarla. «Uy, qué delicia. A él le va a fascinar». Pero la verdad, hoy amanecí con un dolor de cabeza terrible. «Me va a tocar dejarle la cocina a usted otra vez, qué pena».
Y así era cada día. A pesar de ser, en teoría, la ama de casa, su contribución a las labores del hogar era nula. La ropa sucia, los pisos por barrer, los almuerzos y las cenas, todo recaía sobre mis hombros. Hace unos días, me encontré con doña Gloria, mi vecina de toda la vida, en la panadería del barrio. Elvirita. Qué bueno verla. Oiga, pero usted sí que se la lleva de bien con su nuera, ¿no? Qué envidia. Siempre se les ve tan tranquilas. Le devolví una sonrisa forzada, mientras por dentro sentía un torbellino. En la superficie, todo era armonía. Pero, ¿era esto realmente una buena relación? Me sentía más como una empleada sin sueldo que como una suegra. Isabela tenía una rutina inquebrantable. Durante los días de semana, justo después del mediodía, se iba. Voy para una cita médica, o quedé de verme con una amiga para un café, eran sus excusas habituales. Se iba impecablemente vestida y perfumada, y siempre regresaba justo antes de que Mateo llegara del trabajo. Y entonces, a menudo, se me acercaba en la cocina y me susurraba: Doña Elvira, por favor, dígale a Mateo que la cena la preparé yo, ¿sí? Es para que no se preocupe por mi salud. ¿Era esto normal? ¿Así funcionaban las relaciones en las familias modernas? Yo ya no entendía nada. Pero luego veía la cara de felicidad de mi hijo, la forma en que miraba a su esposa, y me convencía a mí misma de que mi sacrificio valía la pena. Si mi silencio garantizaba su felicidad, entonces yo aguantaría. Y con ese pensamiento, había dejado pasar los días, las semanas, los meses. Cuando se cumplió el primer año de convivencia, la actitud de Isabela comenzó a cambiar, a volverse más audaz en su desdén. Una tarde, yo estaba en la sala, luchando con la vieja aspiradora que hacía más ruido que trabajo, cuando ella regresó de una de sus misteriosas salidas. Ya llegué, anunció, dejando caer su cartera de diseñador en una silla. Hola, mija. Bienvenida. ¿Cómo te fue en la cita? Ahí. Normal, respondió secamente, y se desplomó en el sofá. Mientras el motor de la aspiradora zumbaba, ella sacó su celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, completamente ajena a mi esfuerzo. Después de un rato, en un susurro apenas audible, pero cargado de veneno, la oí decir: esta casa es un polvero. ¿Por qué no limpia bien? En ese instante, mis manos se paralizaron sobre el mango de la aspiradora. El zumbido del motor parecía haberse desvanecido, reemplazado por un pitido agudo en mis oídos. ¿Había oído bien? Me había dicho que limpiara, mientras yo estaba, precisamente, limpiando. Y lo había dicho con esa cobardía, con esa voz diminuta diseñada para que yo dudara de mis propios oídos. Isabela, ¿qué dijiste? Estoy pasando la aspiradora ahora mismo. Ay, sí. Qué pena, doña Elvira, dijo ella, fingiendo sobresalto. Discúlpeme, es que vengo tan cansada, a veces ni sé lo que digo. Su disculpa fue rápida, pero las palabras ya se habían clavado en mi pecho como astillas, y no había forma de sacarlas. A partir de ese día, incidentes similares se volvieron la norma. Doña Elvira, qué pereza doblar toda esta ropa, me hace el favor y lo hace usted. Hoy me siento fatal, la cena se la encargo a usted de nuevo. Al principio, intenté aferrarme a la excusa de su salud. Pero la duda crecía en mí como una mala hierba. Un día, mientras estaba en el patio doblando la ropa recién lavada, la oí murmurar de nuevo, esta vez con una claridad que me heló la sangre, como lo único que sabe hacer es oficios de la casa, pues que los haga. Las sábanas que sostenía temblaron en mis manos. Sentí una oleada de ira y de tristeza. Isabela, ¿no crees que podrías ayudar un poco? Apenas pronuncié esas palabras, su rostro se transformó. La expresión de desdén fue reemplazada por una de víctima ofendida. Ay, discúlpeme. Es que el malestar me tiene muy irritable. Si te sientes tan mal, deberías ir al médico y... Pero si voy todos los días. Me interrumpió.
Lo que pasa es que no me mejoro. Una pregunta comenzó a tomar forma en mi mente, una sospecha oscura y pesada. ¿A dónde iba realmente todos los días? Por la noche, cuando Mateo regresaba, Isabela se convertía en otra persona. Mi amor. Bienvenido. ¿Cómo te fue, mi vida? Lo recibía con besos y abrazos. Mi amor, este ajiaco te quedó espectacular. Delicioso. Mamá, deberías aprender de Isa, ella sí que tiene buena mano para la cocina. Cada vez que Mateo decía algo así, sentía que el corazón se me encogía. Los platos que él creía preparados por las manos de su amada esposa eran, en realidad, fruto de mi esfuerzo, de mis horas en la cocina. Menos mal que mi mamá te apoya tanto, porque con lo cansada que paras, me preocuparía mucho, decía mi hijo, con una inocencia que me partía el alma. Sus palabras de agradecimiento se sentían ahora como un peso insoportable. Una noche, Mateo se me acercó con una expresión seria. Mamá, ¿podría ser un poco más amable con Isabela? Me dice que últimamente la tratas con mucha frialdad. Me quedé sin aliento. ¿Frialdad? ¿Yo? Pero, hijo, yo la trato como siempre. Con respeto. Puede que sí, mamá, pero ella es muy sensible. Anda muy afectada por su salud. Te agradecería si fueras un poquito más considerada con ella, por favor. No supe qué responder. Sus palabras me dejaron muda, impotente. Al día siguiente, cuando me quedé a solas con Isabela, ella me abordó directamente. Doña Elvira, anoche estuvo hablando con Mateo, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Le dijo algo de mí? No, nada en particular. ¿Segura? Su tono era inquisitivo. Es que a veces siento que usted me mira con unos ojos muy críticos. Me sentí completamente desconcertada. ¿Ojos críticos? Jamás la había mirado así. No, para nada, Isabela. No es mi intención. No, no me mienta, yo sé que es así. Seguro está molesta porque no la ayudo con los oficios de la casa, ¿no es verdad? Su pregunta fue tan directa que me dejó sin palabras. Antes de que pudiera articular una respuesta, continuó. Pero es que de verdad me siento muy mal. Usted en cambio está llena de vitalidad, y tiene todo el tiempo del mundo. Somos una familia, ¿no? Lo lógico es que nos ayudemos. Sus palabras me dejaron paralizada. Había torcido la realidad de una manera tan magistral que me había dejado a mí como la insensible, la egoísta. Esa noche, de pie sola en la cocina, removiendo el chocolate que burbujeaba en la olleta, dejé escapar un largo suspiro. El vapor me empañaba las gafas mientras la misma pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Estaba exagerando? ¿Era yo la que estaba creando un problema donde no lo había? ¿O Isabela realmente escondía algo? Por el bien de mi hijo, quizás debía tragarme mis dudas y seguir adelante. Pero la idea de que esta farsa continuara por años me llenaba de una angustia profunda. Doña Elvira, mañana tiene que madrugar otra vez, ¿cierto? Isabela asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Sí, claro. Para el almuerzo de Mateo. Ay, muchas gracias. De verdad que me encantaría ayudarla, pero es que por las mañanas es cuando peor me siento. De nuevo, la misma excusa. Asentí en silencio, pero el nudo de la duda en mi interior se apretaba cada vez más. Sucedió una tarde cálida de marzo. Como de costumbre, había salido a hacer las compras y caminaba por una concurrida calle cerca del Parque de la 93. Al pasar frente a un café elegante, de esos con grandes ventanales, una silueta familiar captó mi atención. Era Isabela. Pero no estaba sola. A su lado, en la mesa, se sentaba un hombre que yo no conocía. Sentí un vuelco en el estómago. Isabel había dicho que iba a una cita médica al otro lado de la ciudad. Los dos parecían tener una enorme confianza, conversaban animadamente, y en un momento, vi cómo el hombre le tomaba la mano y la acariciaba. Ay, Dios mío, Isabela,
susurré para mis adentros. No puede ser. Rápidamente, me escondí detrás de un puesto de flores, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y seguí observando la escena. Reían, se miraban con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Y entonces, vi lo que nunca habría querido ver, el hombre se inclinó sobre la mesa y le dio un beso. No fue un beso en la mejilla, fue un beso en los labios. Mi mente se quedó en blanco. Todo a mi alrededor pareció desvanecerse. ¿Qué significaba esto? Regresé a casa a toda prisa, con las manos temblorosas. Mientras me servía un vaso de agua, la terrible verdad comenzó a tomar forma. ¿Era posible que Isabela? Esa noche, cuando Mateo llegó, todo siguió su curso normal. Ya llegué. Hola, mi amor. Bienvenido. ¿Cómo te fue? Bien, cansado. ¿Y mi hija? Ya se acostó. Dijo que no se sentía muy bien, respondí, sintiendo como cada palabra era una traición a mi hijo. El rostro de Mateo se llenó de preocupación. Claro. Con tantas idas al médico últimamente ojalá se mejore pronto. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mi hijo, mi pobre hijo, vivía en un engaño, preocupado por una mujer que se burlaba de él a sus espaldas. Al día siguiente, la determinación se apoderó de mí. Después de que Isabela saliera de casa, me puse un pañuelo en la cabeza, tomé mi cartera y decidí seguirla. Se dirigió a la estación de Transmilenio, en dirección contraria a donde supuestamente estaban sus médicos. Tomó un bus que la dejó a pocas cuadras del mismo café del día anterior. Entró y, efectivamente, allí la esperaba el mismo hombre. Esta vez, la escena fue aún más devastadora. Se abrazaron con desesperación y se besaron profundamente, sin ningún tipo de pudor. La confirmación fue como un golpe en el estómago. Isabela le estaba siendo infiel a mi hijo. Cuando volví a casa, la angustia me consumía. ¿Qué debía hacer? ¿Debía decírselo a Mateo? Pero no podía simplemente llegar y contarle algo tan grave sin pruebas contundentes. Él no me creería, su amor por ella lo había cegado. No, por el bien de mi hijo, necesitaba reunir evidencias irrefutables. Había tomado una decisión. Unos días después, cuando Isabela regresó, la confronté directamente, con toda la calma que pude reunir. Bienvenida. ¿Qué tal el médico? Ahí. Lo de siempre. Isabela, el otro día te vi por la zona del Parque 93. Estabas con un hombre. El rostro de Isabela perdió el color en un instante. Ah, sí, un amigo. Una simple coincidencia. La imaginación suya está volando, doña Elvira. Pero parecían muy cercanos. Demasiado, diría yo. Por favor, no le vaya a decir nada a Mateo. Su voz, de repente, se tornó fría como el hielo. Usted sí que es una persona desconfiada. ¿Cómo se atreve a insinuar algo así sin pruebas? ¿Qué mala sangre tiene? En el momento en que escuché esas palabras, qué mala sangre tiene, algo dentro de mí se rompió para siempre. ¿La máscara había caído? Al día siguiente, busqué en internet y pedí una cita en un bufete de abogados. Me recibió la doctora Elena Soto. Doña Elvira, cuénteme qué la trae por aquí. Estoy para escucharla. Con la voz temblorosa, le conté todo. La farsa de la enfermedad, los desprecios, la infidelidad. La doctora Soto me escuchó con paciencia y empatía. Si tenemos pruebas del adulterio, podemos exigir una indemnización tanto a su nuera como a su amante. Lo primero es recopilar esas pruebas de manera profesional. Me recomendó una agencia de detectives privados. Unos días después, me reuní con el señor Ricardo Peña, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante. No se preocupe, señora Ramírez. Haremos un seguimiento discreto y obtendremos las pruebas que necesita, válidas legalmente. Los siguientes 3 meses fueron un infierno. Tuve que actuar con normalidad, sonreír, cocinar y limpiar,
todo mientras sabía la verdad y esperaba los resultados de la investigación. Durante ese tiempo, la actitud de Isabela no cambió en absoluto. Seguía sin hacer nada en casa y saliendo a diario con sus mentiras. Finalmente, el día llegó. Recibí una llamada del señor Peña. Investigación completada. Fui de inmediato a la oficina de la doctora Soto. El señor Peña estaba allí. Sobre el escritorio, había una carpeta llena de fotografías. El amante se llamaba Julián Cárdenas, un hombre soltero. Las imágenes eran una crónica de la traición, Isabela y Julián saliendo de un hotel de lujo, caminando de la mano por un parque, besándose apasionadamente en el carro de él. Tenemos registros de sus entradas y salidas del hotel. 3 veces en moteles diferentes, todo documentado. También investigamos al señor Cárdenas. Mis manos temblaban mientras miraba las fotos. El rostro de Isabela en esas imágenes era uno que yo nunca había visto en casa, era una expresión de pura felicidad, de éxtasis. Con esto es más que suficiente, dijo la doctora Soto con firmeza. El adulterio es claro. Según el Código Civil, podemos demandar a la señora Montoya y al señor Cárdenas, a cada uno, por 80 millones de pesos por daños y perjuicios. Respiré hondo, sintiendo una extraña mezcla de dolor y resolución. Está bien. Voy a hablar con mi hijo. Esa noche, cuando Mateo llegó, lo esperé en la sala. Mateo, hijo, necesito hablar contigo de algo muy importante. Siéntate, por favor. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué tan seria? Con las manos aún temblorosas, extendí las fotografías sobre la mesa de centro. Mateo, mira esto. Esta es la verdadera cara de Isabela. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hijo a medida que sus ojos pasaban de una foto a otra. Su mandíbula se tensó. No, no puede ser. Esto es mentira. Como tu madre, continué, luchando por contener las lágrimas, mi deber es proteger tu futuro. Ya hablé con una abogada y vamos a iniciar los procedimientos legales correspondientes. En ese preciso instante, Isabel apareció bajando las escaleras. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Su mirada se posó en las fotografías. Su rostro se convirtió en una máscara de pánico y furia. ¿Pero qué es esto? Esto es acoso. Es una perseguidora. Isabela, explícame qué es esto. Explícamelo. La voz de Mateo era un rugido contenido, lleno de dolor. Mateo, mi amor, tu mamá está loca. Me ha estado siguiendo. Intentó defenderse desesperadamente. Y yo no voy a pagar 80 millones de pesos de nada. Yo no hice nada malo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era la doctora Soto. Yo la había llamado y le había pedido que viniera, anticipando una escena como esta. Señora Montoya, dijo la doctora con una calma glacial al entrar. El proceso legal ya ha comenzado. Las pruebas son concluyentes. Fue él. Julián me sedujo. Yo soy la víctima. También le estamos exigiendo la misma cantidad por indemnización al señor Cárdenas, aclaró la abogada. El rostro de Isabela se descompuso por completo. Esta casa, desde el principio me sentí asfixiada aquí. Entonces todo fue una mentira. Fui un completo idiota, murmuró Mateo, desplomándose en el sofá. Me miró con los ojos llenos de una tristeza infinita. Mamá, hasta contrataste una abogada. ¿De verdad lo hiciste por mí? Puse una mano en su hombro, mi corazón roto por él. Mateo, soy tu madre. No podía permitir que siguieras viviendo en este engaño. Isabela siguió gritando y culpando a todos hasta el final, pero las pruebas eran irrefutables. El proceso de divorcio había comenzado. Pasaron 6 meses. Un día, recibí una llamada de la doctora Soto. Doña Elvira, le tengo buenas noticias. Se ha llegado a un acuerdo. La señora Montoya pagará los 80 millones.
Y los padres del señor Cárdenas pagaron los otros 80 millones en su nombre. Hemos recibido un total de 160 millones de pesos. El divorcio también se ha finalizado y a ella no le corresponde ninguna parte de los bienes. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por fin, la pesadilla había terminado legalmente. Poco después, doña Gloria me contó lo que había averiguado por sus contactos. Al parecer, Julián la había abandonado tan pronto como sus padres pagaron la indemnización. Y para poder pagar su propia deuda, Isabel había tenido que irse a trabajar a una maquila en Soacha. Me contaron que está trabajando en turnos de 12 horas por la noche, sin descanso, y apenas le alcanza para pagar la deuda. Pobre mujer, qué vida tan dura, me dijo doña Gloria con un dejo de compasión. Parece que el karma existe, ¿no? Les respondí yo. Según los chismes, las últimas palabras que se le oyeron decir fueron, esto no era lo que yo había planeado. Mientras tanto, Mateo se recuperaba poco a poco. Mamá, gracias. Yo no estaba viendo nada. Estaba ciego. Contratar a la abogada, al detective, todo lo hiciste pensando en mí. De verdad, gracias. Sus palabras sinceras fueron un bálsamo para mi alma. Esos 160 millones son lo mínimo que se merecían. Lo que hicieron no tiene perdón, dijo él con una nueva dureza en la voz. Mamá, este fin de semana, ¿por qué no nos vamos de viaje? A una finca cafetera bien bonita, para que descanses. Acepté con una sonrisa genuina. Hijo, hice lo que cualquier madre haría. Pero ese viaje suena maravilloso. Hace mucho que no pasamos tiempo de calidad los dos solos. Un mes después, estábamos en una hermosa finca en el corazón de Salento. El verde de las montañas era tan intenso que dolía la vista. Mamá, esta bandeja paisa está increíble, dijo Mateo con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo, una sonrisa que nacía desde adentro. La tuya también se ve deliciosa. Esta trucha al ajillo está fresca, fresca. ¡Qué maravilla! Hacía mucho que una comida no me sabía tan bien. Verte sonreír así, hijo, me hace la mujer más feliz del mundo. De verdad, mamá, gracias. Qué bueno que te tengo a mi lado. Esa frase, pronunciada en medio del paisaje cafetero, con el aroma de las flores y la tierra húmeda, lavó todas las heridas, todas las noches de insomnio y toda la angustia de los últimos meses. Proteger a mi hijo. Lo había logrado. Me sentía plena. Cuando regresamos a Bogotá, doña Gloria me abordó en la calle. ¿Y entonces, Elvirita? ¿Cómo les fue en el paseo? Fue como un sueño, Gloria. La comida que compartí con mi hijo me supo a gloria bendita, le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía desde el fondo de mi corazón. Las personas que hacen el mal, tarde o temprano reciben su merecido. Así es. Lo que Isabela y Julián hicieron, se les devolvió con creces. Ahora vivo una vida tranquila con mi hijo, y esa paz no tiene precio. Jamás imaginé que a mis 68 años tendría que orquestar un plan para desenmascarar y expulsar a la mujer que engañaba a mi hijo. Pero fue algo que, como madre, tenía que hacer para proteger su futuro. A veces, en la vida, hay que tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas, si es para defender a quienes amamos. Ahora, Mateo y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Una relación basada en la confianza y la honestidad, como debe ser una familia de verdad. Estoy segura de que mi hijo aprendió la lección y no volverá a dejarse engañar por alguien como Isabela. Y yo también aprendí algo fundamental: cuando sientes que algo no está bien, cuando esa pequeña voz interior te advierte de un peligro, no debes ignorarla. Ah, esta casa es un polvero. ¿Por qué no limpia bien? Aquellas palabras de Isabela fueron el comienzo de todo. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, casi se lo agradezco. Si no hubiera sido por ese comentario venenoso, quizás habría tardado mucho más en abrir los ojos, y el daño habría sido irreparable. Hoy, como cada día,
me levanto temprano para prepararle el almuerzo a Mateo. Pero ahora lo hago con un corazón ligero, con la alegría pura de cuidar a mi hijo, al hombre maravilloso que crié.